¿Y si te dijera que los seres humanos no evolucionamos naturalmente? ¿Que fuimos creados como especie esclava por una raza extraterrestre avanzada que vino a la Tierra hace más de 400.000 años? ¿Que estos seres, llamados los Anunnaki, modificaron genéticamente a primates primitivos para crear trabajadores que extraerían oro para ellos? ¿Y que toda la mitología de dioses que descendieron del cielo, de serpientes avías, de creadores que moldearon humanos del barro, son memorias distorsionadas de esta intervención genética real? Esta no es especulación moderna. Está escrito en las tablillas de arcilla más antiguas de la civilización humana. Las tablillas sumerias, creadas hace más de 5.000 años en Mesopotamia, cuentan una historia radicalmente diferente de los orígenes humanos que la que nos enseñaron en la escuela. Y cuando esas tablillas son traducidas literalmente, sin imponer interpretaciones religiosas modernas, describen visitantes del cielo que bajaron a la tierra, crearon humanos a través de ingeniería genética y gobernaron como dioses durante milenios. El erudito Zecharia Sitchin dedicó su vida a traducir estas tablillas y reconstruir esta historia perdida. Sus conclusiones son tan controversiales que la academia convencional lo descarta. Pero sus traducciones son verificables. Las tablillas son reales. Y la historia que cuentan responde preguntas que la ciencia convencional no puede explicar. Como por qué los humanos tenemos 223 cromosomas en lugar de los 224 que tienen otros primates. Porque civilizaciones avanzadas surgieron repentinamente en Sumeria sin desarrollo evolutivo gradual. ¿Y por qué todas las culturas antiguas adoran dioses serpiente que bajaron del cielo? Hoy vas a descubrir quiénes eran los Anunnaki, de dónde vinieron y por qué, cómo crearon a la humanidad y para qué propósito, quiénes eran los principales dioses Anunnaki y qué roles jugaron, qué sucedió que causó el gran diluvio, y por qué la élite global moderna podría ser descendiente directa de estos dioses extraterrestres. Prepárate para que tu comprensión de la historia humana sea completamente invertida. Pero primero, si buscas la verdadera historia de nuestros orígenes que ha sido suprimida, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Este vídeo revelará el secreto más grande jamás ocultado a la humanidad. Comencemos. Sumeria, la civilización que apareció de la nada. Para entender la historia de los Anunnaki, primero debes entender la anomalía que fue Sumeria. Alrededor del año 3800 a.C., en la región de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que ahora es el sur de Irak, una civilización completamente desarrollada apareció aparentemente de la nada. Los sumerios no evolucionaron gradualmente de cazadores-recolectores a agricultores a constructores de ciudades durante miles de años como predice el modelo convencional. Aparecieron abruptamente con ciudades planificadas, sistemas de irrigación avanzados, matemáticas sofisticadas, astronomía precisa, escritura compleja, leyes codificadas y una cosmología detallada. Tenían conocimiento que no deberían haber tenido. Sabían que la Tierra era redonda. Conocían la precesión de los equinoccios, un ciclo de 25.900 años que requiere observación astronómica durante milenios para detectar. Describían el sistema solar con precisión notable, incluyendo planetas que no fueron redescubiertos hasta que se inventaron telescopios miles de años después. La pregunta que los arqueólogos convencionales no pueden responder satisfactoriamente es: ¿cómo? ¿Cómo una civilización surge completamente formada sin antecedentes? Los sumerios mismos proporcionaron la respuesta. Escribieron explícitamente en sus tablillas que el conocimiento les fue dado por los Anunnaki, seres que descendieron del cielo. El término Anunnaki significa literalmente aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No es metáfora, no es lenguaje poético, es descripción directa. Y las tablillas detallan quiénes eran estos seres, qué hacían en la tierra y cómo interactuaban con la humanidad. Nibiru, el 12º planeta. Según las tablillas sumerias traducidas por Sitchin, los Anunnaki vinieron de un planeta llamado Nibiru.
Este planeta es descrito como teniendo una órbita extremadamente elíptica que lo lleva al sistema solar interno solo una vez cada 3600 años. Los sumerios conocían 9 planetas antes de que la ciencia moderna los redescubriera: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero también describían un 10º planeta más allá de Plutón, que ahora hemos confirmado como Eris, y otros cuerpos en el cinturón de Kuiper. Y describían un planeta adicional en una órbita altamente elíptica que pasaba entre Marte y Júpiter en su perihelio, el planeta de origen de los Anunnaki. La ciencia moderna ha buscado este llamado planeta X o planeta 9. En 2016, astrónomos de Caltech publicaron evidencia de un planeta masivo, 10 veces la masa de la Tierra, en el sistema solar exterior con una órbita extremadamente elíptica. No lo han observado directamente, pero sus efectos gravitacionales en otros objetos sugieren fuertemente su existencia. ¿Es este Nibiru? Los escépticos dirían que es coincidencia. Pero la órbita propuesta para el planeta 9 es consistente con las descripciones antiguas. Y si tal planeta existe, con una órbita de miles de años, sería invisible para civilizaciones antiguas la mayor parte del tiempo, visible solo durante sus acercamientos periódicos. Las tablillas describen que Nibiru era más grande que la Tierra pero más pequeño que Júpiter, que tenía atmósfera rica y era capaz de sostener vida avanzada, y que la civilización Anunnaki que evolucionó allí desarrolló tecnología de viaje espacial hace cientos de miles de años. ¿Por qué vinieron los Anunnaki? La misión del oro. Entonces, ¿por qué viajaron los Anunnaki a la Tierra? Según las tablillas, enfrentaban una crisis en Nibiru. Su atmósfera se estaba deteriorando. Necesitaban grandes cantidades de oro para suspender partículas de oro en la atmósfera superior para reflejar luz solar y estabilizar su clima. Esto podría sonar como ciencia ficción, pero el concepto es científicamente plausible. Los científicos modernos han propuesto dispersar partículas reflectantes en la atmósfera de la Tierra como solución de geoingeniería al cambio climático. El oro, siendo altamente reflectante y químicamente estable, sería ideal para tal propósito. Los Anunnaki descubrieron que la Tierra era rica en oro. Habían detectado el planeta durante una de sus órbitas previas, y hace aproximadamente 450.000 años, según la cronología de Sitchin derivada de las tablillas, lanzaron una misión de minería a la Tierra. La primera expedición fue liderada por Enki, uno de los príncipes reales de Nibiru, hijo del rey Anu. Enki aterrizó en lo que ahora es el Golfo Pérsico y estableció la primera base, llamada Eridu. Esta ubicación no es accidental. Los arqueólogos han confirmado que Eridu es la ciudad más antigua conocida de Sumeria, y los sumerios la consideraban la primera ciudad jamás construida por los dioses. Durante decenas de miles de años, los Anunnaki minaron oro en África Oriental. Las tablillas describen minas específicamente en la región de ABZU, que Sitchin identifica como el sureste de África. Sorprendentemente, la minería de oro más antigua conocida en el mundo es de esta región exacta, datando de hace más de 100.000 años. Minas en Sudáfrica y Zimbabue muestran evidencia de extracción extensiva de oro en periodos prehistóricos por métodos que los arqueólogos convencionales no pueden explicar adecuadamente. El motín de los Ijiji y la creación de la humanidad. Aquí es donde la historia se vuelve crítica para entender nuestros orígenes. Los Anunnaki que minaban oro no eran la clase dominante. Eran trabajadores, llamados los Ijiji. Y después de aproximadamente 100.000 años de trabajo brutal extrayendo oro de minas profundas, los Ijiji se rebelaron. Una de las tablillas más importantes, el Atrahasis, describe este motín en detalle. Los trabajadores Ijiji depusieron sus herramientas, quemaron su equipo y marcharon a la residencia de Enlil, el comandante de la operación en la Tierra y medio hermano de Enki. Demandaron alivio del trabajo intolerable. Enfrentados con una huelga laboral que amenazaba la misión completa, los líderes Anunnaki convocaron un consejo. Anu, el rey en Nibiru, fue consultado.
La pregunta era, ¿cómo continuar la operación de minería sin que los Igigi se rebelaran de nuevo? Enki, que además de ser príncipe era el científico jefe, propuso una solución radical: crear una especie de trabajador nuevo. Tomar un primate primitivo que ya existía en la Tierra y modificarlo genéticamente para hacerlo inteligente y capaz de seguir instrucciones. Un ser que pudiera hacer el trabajo que los Igigi rehusaban hacer. La palabra sumeria para estos trabajadores creados era Lulu, que significa trabajador primitivo o humano mezclado. Y el método de creación descrito en las tablillas no es mágico. Es genético. La ingeniería genética de la humanidad. Las tablillas describen el proceso con detalles que son asombrosamente consistentes con la ingeniería genética moderna. Enki y Ninti, también llamada Ninursak, la oficial médica jefe, experimentaron combinando la esencia vital de los Anunnaki con la de primates nativos. La esencia vital era claramente ADN. Las tablillas usan términos como mezclar en un recipiente, unir fluidos vitales. Describen intentos múltiples, algunos resultando en criaturas deformadas que eran destruidas. Finalmente, lograron una combinación viable. El proceso involucraba tomar óvulos de hembras primate, fertilizarlos con material genético Anunnaki e implantar los embriones híbridos en matrices de hembras Anunnaki que servían como madres sustitutas. Las primeras criaturas híbridas exitosas fueron creadas de esta manera. Estas no eran totalmente humanas modernas. Eran Homo sapiens tempranos, criaturas más inteligentes que los primates existentes pero todavía primitivas. Podían seguir instrucciones simples, usar herramientas y trabajar en las minas. Crucialmente, fueron diseñadas para ser estériles o con fertilidad limitada, para que los Anunnaki pudieran controlar la población. Pero como cualquier buena historia de creación que sale mal, algo cambió. Eventualmente, ya sea intencionalmente por diseño posterior o por mutación accidental, los humanos adquirieron la capacidad de reproducirse independientemente. La tablilla épica de Gilgamesh y otros textos se refieren a este momento como cuando el hombre se volvió como nosotros, sabiendo bien y mal. Esto es notablemente paralelo a la historia bíblica del Jardín del Edén. Adán y Eva comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, volviéndose como dioses y siendo expulsados del jardín. El Edén bíblico está ubicado explícitamente en Mesopotamia, entre los ríos. Y el nombre hebreo Adán significa el terrestre o el rojo, posiblemente refiriéndose al color del barro del cual fue formado, o reflejando el término sumerio para humano, Adama. La hibridación posterior y los Nefilim. La creación del Homo sapiens no fue el fin de la intervención genética Anunnaki. Las tablillas describen que después de que los humanos comenzaron a multiplicarse y propagarse, algunos de los Anunnaki se sintieron atraídos sexualmente por las hembras humanas. Este es el origen de la historia en Génesis 6 sobre los hijos de Dios viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y tomándolas como esposas. La descendencia de estas uniones fueron los Nefilim, gigantes de gran poder y renombre. Como discutimos en el vídeo sobre el libro de Enoch, los Nefilim fueron híbridos de segunda generación, mitad Anunnaki, mitad humano. Las tablillas describen que estos seres eran más grandes, más fuertes y vivían más tiempo que los humanos ordinarios. Y causaron problemas significativos, comportándose violentamente y corrompiendo la sociedad humana. Los semidioses de la mitología griega, los héroes de proporciones épicas, los reyes antediluvianos que supuestamente reinaron durante miles de años, todos estos son probablemente recuerdos de los Nefilim. Y genéticamente, representaban una contaminación del experimento. Los humanos debían ser trabajadores. Los Nefilim eran demasiado poderosos, demasiado independientes. Esto llevó a tensión entre las facciones Anunnaki. Enki tendía a favorecer a los humanos y había desarrollado afecto por su creación. Enlil, por el contrario, los veía como un problema que se había salido de control y abogaba por medidas drásticas. Enki versus Enlil, la rivalidad que moldeó la historia.
Entender la relación entre Enki y Enlil es crucial para entender la historia humana según las tablillas. Eran medio hermanos, ambos hijos del rey Anu, pero de diferentes madres. En la sociedad Anunnaki, la sucesión se determinaba por linaje materno tanto como paterno, y según las reglas de herencia, Enlil tenía el derecho superior de sucesión a pesar de que Enki era mayor. Esta rivalidad fraterna impregna las tablillas. Enki era el científico, el ingeniero, el creativo. Enlil era el administrador, el ejecutor de reglas, el comandante militar. Enki estableció las primeras bases en la región del Golfo Pérsico. Enlil estableció el centro de comando en Nippur. Cuando se trataba de humanos, representaban filosofías opuestas. Enki era prohumano, frecuentemente interviniendo para protegerlos o ayudarlos. Los veía como su creación, casi como hijos. Enlil los veía como herramientas, potencialmente peligrosas, que debían ser estrictamente controladas o eliminadas si se volvían problemáticas. Esta división se refleja en mitologías posteriores. Enki fue recordado como la serpiente sabia, la figura que da conocimiento a la humanidad. En la historia del Edén, la serpiente que tentó a Eva a comer del árbol del conocimiento. En la tradición gnóstica, la serpiente no era malvada sino un liberador, ofreciendo gnosis, conocimiento que los dioses celosos querían negar a la humanidad. Enlil, por el contrario, se convirtió en el dios severo de juicio y destrucción. El Yahvé del Antiguo Testamento que exige obediencia y castiga desviación. El Dios que eventualmente decidió que la humanidad era tan corrupta que debía ser borrada de la tierra. El diluvio, la solución final de Enlil. Hace aproximadamente 13.000 años, según la cronología de Sitchin, los Anunnaki sabían que un cataclismo se acercaba. Las capas de hielo en los polos se habían estado acumulando durante la Edad de Hielo, y los cálculos mostraban que cuando Nibiru pasara cerca durante su próximo acercamiento, su influencia gravitacional desestabilizaría estas capas, causando que se deslizaran al océano. El resultado sería un tsunami global masivo, el Gran Diluvio. Enlil vio esto como una oportunidad. Convocó al Consejo Anunnaki y propuso que no advirtieran a los humanos. Dejarían que el diluvio los borrara. Los Anunnaki se retirarían a sus naves espaciales en órbita, esperarían a que pasara el diluvio y luego regresarían a una tierra limpia de la molesta especie que habían creado. El Consejo aceptó. Se hizo jurar a todos los Anunnaki que no advertirían a ningún humano. Pero Enki, fiel a su naturaleza de defensor de la humanidad, encontró una laguna. Técnicamente no rompió su juramento porque no le dijo directamente a un humano sobre el diluvio. En cambio, habló en voz alta mientras estaba de pie junto a una pared de juncos, sabiendo que su fiel servidor humano, Utnapishtim en la versión sumeria, Noé en la versión hebrea, estaba del otro lado de esa pared escuchando. Enki instruyó a través de la pared cómo construir un barco, qué dimensiones usar, cómo sellarlo, cuántos niveles crear, qué animales llevar. Todos estos detalles están en las tablillas sumerias, escritas 1000 años antes de que el Génesis bíblico fuera compilado. El diluvio vino. La humanidad fue casi completamente aniquilada. Solo aquellos en el barco sobrevivieron. Cuando los Anunnaki regresaron después de que las aguas retrocedieran, Enlil estaba furioso al ver que algunos humanos habían sobrevivido. Pero Enki argumentó que era voluntad del destino, y eventualmente Enlil aceptó que la humanidad continuara, aunque bajo observación más estricta. La era post-diluvio y el regalo de la civilización. Después del diluvio, la población humana era pequeña, pero los Anunnaki decidieron que en lugar de mantener a los humanos como trabajadores ignorantes, les enseñarían conocimiento. Los capacitarían en agricultura, arquitectura, matemáticas, astronomía, metalurgia. Esto serviría al doble propósito de hacer a los humanos más útiles y crear una civilización que pudiera sostener a las operaciones Anunnaki en la Tierra sin requerir tanta supervisión directa. Esto es cuando Sumeria aparece repentinamente como una civilización completamente desarrollada alrededor del 3800 a.C.
no evolucionó. Fue enseñada por los Anunnaki. Las tablillas son explícitas sobre esto. Cada aspecto de la civilización sumeria fue un regalo de los dioses. La escritura fue dada por Nabu. La agricultura fue enseñada por Ninurta. Las leyes fueron dictadas por Utu Chamas. La metalurgia fue revelada por varios Anunnaki especializados en artesanía. Los Anunnaki establecieron ciudades en Mesopotamia y asignaron a diferentes dioses para gobernar diferentes ciudades. Cada ciudad tenía su templo zigurat, que no era solo un lugar de adoración. Las tablillas los describen como residencias reales para los Anunnaki, lugares donde descendían del cielo en sus vehículos voladores. Los arqueólogos han encontrado que los antiguos zigurats tienen construcción extremadamente precisa, con orientaciones astronómicas específicas y cámaras internas cuyo propósito sigue siendo misterioso. Si estos eran literalmente plataformas de aterrizaje y residencias para seres avanzados, su diseño tendría más sentido. La partida de los Anunnaki y el legado de sangre real. Eventualmente, los Anunnaki partieron o redujeron drásticamente su presencia en la Tierra. Las razones varían dependiendo de la interpretación. Quizás completaron su misión de minería de oro. Quizás hubo órdenes de Nibiru de reducir la interferencia con humanos. Quizás la rivalidad interna entre facciones Anunnaki se volvió demasiado destructiva y fueron llamados de vuelta. Pero antes de irse, establecieron líneas de sangre reales. Ciertos humanos fueron elevados a gobernantes, elegidos por su ADN más puro, su linaje más cercano a los Anunnaki. Estos se convirtieron en los primeros reyes, gobernando por mandato divino porque literalmente tenían sangre divina en sus venas. La lista de reyes sumerios, un documento arqueológico real, enumera reyes que reinaron antes del diluvio con reinados de decenas de miles de años, y reyes después del diluvio con reinados gradualmente disminuyendo de miles de años a cientos a duraciones humanas normales. Esto reflejaría la dilución del ADN Anunnaki a través de las generaciones. Los reyes más cercanos a los Anunnaki vivían más tiempo. A medida que el ADN se mezclaba más con humanos ordinarios, las vidas se acortaban. Esta obsesión con líneas de sangre reales, con mantener pureza genética a través de matrimonios endogámicos, con reyes afirmando descender de dioses, impregna toda la historia antigua. Los faraones egipcios llamándose a sí mismos dioses. Los emperadores romanos deificados. Las dinastías europeas justificando el gobierno por derecho divino. Todas reflejando la memoria de que ciertos linajes eran verdaderamente diferentes, portadores de ADN extraterrestre. Y esto lleva a la teoría más controversial, que los Anunnaki nunca se fueron completamente, que ciertas familias de élite llevan el ADN Anunnaki más concentrado, que estas familias han gobernado secretamente la civilización humana durante milenios, pasando conocimiento y poder de generación en generación, que la élite global moderna, los llamados Illuminati, las 13 familias de sangre, son los descendientes directos de los Anunnaki. Evidencia física y arqueológica. Más allá de las tablillas, ¿hay evidencia física que apoye la historia de los Anunnaki? Primero, las anomalías genéticas humanas. Los humanos tenemos 223 pares de cromosomas. Todos los otros grandes simios tienen 224. De alguna manera, 2 cromosomas simios se fusionaron en el linaje humano. Los genetistas convencionales llaman a esto el cromosoma 2 fusionado y lo ven como evidencia de ancestro común. Pero la fusión es inusual, y ocurrió hace aproximadamente 200.000 años, justo en el periodo de tiempo que las tablillas describen para la creación humana. Segundo, el salto súbito en inteligencia humana. Homo erectus existió durante casi 2 millones de años sin cambio significativo. Luego, hace 200.000 años, Homo sapiens aparece con cerebros dramáticamente más grandes. Hace 70.000 años, hay una explosión súbita de creatividad simbólica, arte, herramientas complejas, comportamiento cultural sofisticado.
Los paleoantropólogos lo llaman el amanecer del comportamiento moderno y no pueden explicar completamente por qué sucedió tan repentinamente. La intervención genética explicaría estas discontinuidades. Tercero, las minas de oro antiguas en Sudáfrica. En 1970, mineros descubrieron túneles de minería de oro que datan de hace 100.000 años o más. Las técnicas usadas fueron sofisticadas y la escala de operación fue masiva, sugiriendo una civilización minera organizada mucho antes de que se suponía que existieran tales civilizaciones. Cuarto, las estructuras megalíticas. Alrededor del mundo hay sitios de construcción antigua que desafían explicación. Bloques de piedra pesando cientos de toneladas movidos distancias imposibles. Precisión en corte y colocación que sería difícil con tecnología moderna. Baalbek en el Líbano, con sus piedras de fundación de 1000 toneladas. Pumapunku en Bolivia, con bloques de diorita cortados con precisión de máquina. Las pirámides de Giza, alineadas con precisión astronómica imposible con las herramientas que se supone que los egipcios tenían. Estos sitios son explicados convencionalmente como logrados con mano de obra masiva y tiempo. Pero los antiguos dijeron explícitamente que fueron construidos por los dioses o con ayuda divina. Que si estaban describiendo literalmente tecnología Anunnaki. Quinto, la iconografía global de dioses serpiente. Desde Quetzalcóatl en Mesoamérica hasta los nagas en India, desde la serpiente del Edén hasta los dragones chinos, prácticamente todas las culturas tienen tradiciones de seres serpiente inteligentes asociados con conocimiento y creación. Si los Anunnaki usaban simbolismo de serpiente, o si su apariencia tenía características reptilianas, esto explicaría la consistencia global. La supresión del conocimiento Anunnaki. Si la historia de los Anunnaki es verdadera, ¿por qué no es conocimiento convencional? ¿Por qué Sitchin es rechazado por la academia? ¿Por qué las tablillas sumerias son interpretadas como pura mitología en lugar de historia literal? La respuesta depende de qué tan profunda crees que es la conspiración. En un nivel, simplemente es paradigma científico. La ciencia convencional ha construido un modelo de evolución humana y surgimiento de civilización que no tiene lugar para intervención extraterrestre. Admitir que los Anunnaki podrían ser reales requeriría reescribir libros de texto completos, anular carreras construidas sobre el paradigma antiguo. La inercia institucional sola explicaría resistencia. En un nivel más profundo, hay quienes argumentan que el conocimiento es deliberadamente suprimido porque empodera a la humanidad. Si sabemos que fuimos creados como esclavos, podríamos rechazar ese rol. Si sabemos que el ADN extraterrestre corre en nuestras venas, podríamos reclamar capacidades latentes. Si sabemos que ciertos linajes son descendientes directos de los Anunnaki, podríamos cuestionar su derecho a gobernar. Las religiones organizadas, particularmente las abrahámicas, tienen interés especial en suprimir esta historia. Si Yahvé no es el único Dios creador sino Enlil, uno de muchos Anunnaki, el monoteísmo colapsa. Si Génesis es una versión editada de tablillas sumerias más antiguas, la autoridad bíblica es socavada. Si la humanidad no cayó de la gracia sino fue liberada del control por Enki, todo el marco de pecado y salvación requiere revisión. Y si hay una élite global descendiente de los Anunnaki manteniendo poder a través de líneas de sangre, tienen todo el motivo para mantener a la humanidad ignorante de sus verdaderos orígenes. Una especie esclava que conoce su propósito podría decidir rechazarlo. Conclusión: reclamando nuestros orígenes. La historia de los Anunnaki desafía todo lo que nos enseñaron sobre quiénes somos y de dónde venimos. Reemplaza evolución aleatoria con diseño intencional. Reemplaza desarrollo cultural gradual con transferencia tecnológica de arriba hacia abajo. Reemplaza el surgimiento natural de civilización con intervención extraterrestre directa. ¿Es verdad? No puedo probarlo más allá de toda duda. Las tablillas existen. Las traducciones de Sitchin son controvertidas pero defendibles. Las anomalías arqueológicas y genéticas son reales.
Los paralelos entre textos sumerios y bíblicos son innegables. Pero el salto de estas evidencias a literalmente extraterrestres que crearon humanos requiere estar dispuesto a cuestionar paradigmas fundamentales. Lo que es innegable es que esta historia resuena profundamente. Responde preguntas que otros modelos no pueden. Explica misterios que permanecen sin resolver. Y conecta puntos a través de culturas y milenios en patrones demasiado consistentes para descartarlos como coincidencia. Si los Anunnaki fueron reales, entonces no somos productos de azar cósmico. Somos creaciones diseñadas con propósito. Y ese propósito no tiene que limitarnos. Podemos trascender nuestra programación original. Podemos reclamar las capacidades latentes en nuestro ADN híbrido. Podemos rechazar el rol de esclavos y convertirnos en soberanos de nuestro propio destino. Suscríbete a El Código Infinito para continuar explorando los orígenes ocultos de la humanidad. Dale like a este vídeo si la historia de los Anunnaki resuena como verdad. Y compártelo con aquellos listos para cuestionar todo lo que les enseñaron sobre de dónde venimos. Déjame un comentario abajo. ¿Crees que los Anunnaki fueron reales? ¿Has investigado las tablillas sumerias tú mismo? ¿Qué evidencia arqueológica crees que confirma intervención extraterrestre antigua? Recuerda, la historia es escrita por los vencedores. Y si los vencedores son los descendientes de dioses extraterrestres que no quieren que sepas tu verdadero origen, escribirían una historia muy diferente de la verdad. Hasta la próxima revelación, cuestiona todo, investiga tú mismo, y nunca aceptes que la versión oficial es la única versión. Este ha sido El Código Infinito, descifrando los misterios del universo, una tablilla sumeria a la vez.